Hola, hola, bienvenidos. Como ven en la imagen, hoy les traigo galletas 100% de mantequilla, con dos técnicas para darle forma. Y no, hombre, la receta es súper sencilla. Les saluda Lai y vamos para allá. Yo voy a estar utilizando esta batidora eléctrica, pero cabe destacar que podemos hacerlo perfectamente a mano con un batidor de globo, una espátula o con lo que ustedes tengan y puedan en casa, ¿ok? Entonces aquí puse 250 gramos de mantequilla sin sal y voy a cremar esta mantequilla. No es nada tan elaborado, debe de estar a temperatura ambiente. Removemos un poco y volvemos a batir. Vamos a poner aquí 100 gramos de azúcar glass, azúcar pulverizada, que es lo mismo. Vamos a tamizarla primero porque esto se hace como mucho grumo, se hace muchas bolitas, un desmadre, y bueno, lo pasamos por el colador y deshacemos todas esas bolitas para que nos quede así. Entonces va para adentro y siempre lo diré, hay que removerlo antes para que no se arme un desorden por aquí, por no decir otra palabra, ya saben. Vamos pasando la espátula para raspar las orillas y volvemos a batir. Aquí mismo le voy a poner una cucharadita de 1/4 de sal e integramos. Aquí tengo 2 huevos porque son pequeños. Si tú consigues huevos grandes, entonces solo ponle uno. Lo vamos a integrar uno a uno. En el caso de que solo sea uno, se integra poquito a poquito, suave, suavecito. Y háganme caso, solo intégrenlo poco a poco. ¿Listo? Removemos un poco y ahora vamos a integrarle a estos 5 ml de vainilla. O le puedes poner a tu gusto, un poquito más, un poquito menos. Y ahora sí, aquí viene la harina que también la tamicé, o sea, la pasé por el colador. Y son 300 gramos de harina todo uso. La vamos a integrar en 3 partes. Esta es la primera parte. No lo voy a batir, solo lo voy a integrar aquí moviéndolo poco a poco hasta integrarlo completamente. Segunda parte, esta masa se siente súper ligera, muy suavecita y ahí es donde saben que van por buen camino. Tercera y última parte. Si ven cómo va quedando esto, hay que batir sin exceder. Ahora sí, encendemos la ayudanta. Ahora sí, lo tenemos. Esto está listo. Observen su consistencia. Tengo aquí estas 2 duyas y bueno, cualquiera de las 2 estaré utilizando. Por supuesto que se puede utilizar cualquiera. Les muestro así en mi mano para que puedan ver más o menos el tamaño. Entonces, en una manga pastelera o como les enseñé en un video anterior, yo utilizo las bolsas que uso para empacar mis panes. Y en este caso estoy utilizando una que es donde viene el azúcar glass. Son muy gruesas y me encantan para este tipo de trabajo. Pues en este caso vamos a hacer las galletitas y las pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Esta fue la duya que yo escogí. Y en dado caso no tengan este tipo de duyas, pues tranquilos que ya viene la siguiente forma para preparar nuestras galletas. Y bueno, aquí le estoy variando, le estoy haciendo diferentes formas e incluso diferentes tamaños, pero todo se va a hornear parejito, ya verán que sí. Otra cosa que aún no he dicho, al ser de mantequilla ustedes no necesitan enmantecar el molde en el que las van a hacer, pero de igual manera yo siempre le pongo un poquito nada más ahí por si las dudas, así es que ahí queda a su gusto y criterio. Yo recomiendo que lo hagan siempre un poquitito porque nunca se sabe. Deben ponerlas en el congelador unos 5 minutos antes de llevarlas al horno. Vamos con la segunda manera de elaborar estas galletas. Entonces aquí estoy poniendo papel film, que podría ser también papel para horno, no hay ningún problema, o incluso cualquier bolsa plástica. Van a poner aquí esto, ya ven lo que hago, me enharino un poco las manos para poder tocar esto.
y lo voy a estirar aquí mismo en este filo. Le dan una forma redonda, cuadrada, no importa. Vean, no se pegó nada, para eso fue la harina. Aquí mismo cubro y pudieran usar un rodillo, pero yo no lo veo tan necesario, ¿verdad? Esto ya verán, aquí empecé así, pero lo termino haciendo con el mismo raspador, con este. Una vez dada la forma, lo vamos a llevar al congelador por unos 10 o 15 minutos para poder trabajar la masa con cortadores. Así es que debe de estar bien fría para poderla trabajar. De lo contrario es imposible porque la masa es súper escurridiza, aguada, floja, suavecita. Entonces no se puede manejar así nomasito con la mano, ¿ok? Y este es el gruesor que debe de quedar. Vean. No tan gruesas, no tan delgadas. A todo esto ya pasaron 5 minutos, así es que la primera bandeja ya está en el horno, ¿ok? Aquí tomé una cantidad de la misma mezcla para mezclarla con cocoa, o sea, cacao amargo, para hacer unas de chocolate. Que voy a hacer lo mismo, la voy a aplastar y la voy a poner en una bolsa, la voy a estirar y la voy a llevar al congelador porque también la voy a trabajar con cortadores. Nuestra primera masa ya está, así es que véanla, es así como queda. Y esto se tiene que trabajar rápido porque créanme, si están en un clima caluroso, esta vaina se va rapidito a ablandar. Y aquí está, así vamos a ir haciendo con estos cortadores, obviamente los que ustedes quieran o tengan. Y si no tienen cortadores, no me vengan con pretexto que no pueden. Cogen un vaso, una chapa, una tapa, lo que sea que les pueda dar una formita y que le puedan cortar y miren, es mucho más fácil. Bueno, ya vieron, estuve trabajando las dos masas y aquí sobró un poco de cada una y lo que hice fue unirlas para hacerlas tipo mármol ya. Recuerden, esto va para el horno a 180 Celsius, 350 o 56 Fahrenheit, de 13 a 15 minutos. Esto no se tarda demasiado. Y la magia ha surgido. Entonces, recordándoles que cada bandeja que saquen de galletas deben llevarlas al congelador unos 5 minutos antes de llevarlas al horno, que debe ya estar precalentado, como dije anteriormente, 180 Celsius igual 350 o 56 Fahrenheit por aproximadamente 13-15 minutos, a veces hasta 20 minutos, ya saben, dependiendo del horno. Y vean estas bellezas, vean estas cositas. Lo último que me sobró, pues lo uní. Y de aquí es donde salió estas que ven aquí, que es como tipo mármol, las que les dijería. Y así es como quedaron todas. Y bueno, las de chocolate es meramente opcional. Y también las de mármol, opcional. Ustedes deciden si lo hacen o no. Yo les invito a que lo prueben. Y ahora pasemos a la parte más hermosa, preciosa, deliciosa de todo esto. Ya saben, probar. Porositas, o sea, se les deshacen en la boca. ¿Qué les puedo decir yo más? Suscríbanse, denle like si les gustó, compártanlo y nos vemos en la próxima.